Bienvenidos a este recorrido por un siglo de ovnis en España. Les habla Iker Jiménez. Para la producción de este CD he rescatado de mis archivos los mejores documentos sobre el misterio que nos interesa. Durante 100 años, personas de toda condición y cultura, desde campesinos y labradores hasta ingenieros o pilotos de combate, se han topado con lo desconocido en alguno de los rincones de nuestro país. A lo largo de mis investigaciones he entrevistado más de 1000 testigos del paso de los objetos volantes no identificados y les puedo asegurar que hay factores que unen todos y cada uno de sus relatos: la incertidumbre, la inquietud y, en no pocas ocasiones, el miedo. Una circunferencia como de 1 metro, como una camilla, así, un color fuerte, tan fuerte que me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente unos instantes. Cuando a mí me disparó la primera vez, se encendieron como si fueran luces en el cincho ese. A la segunda vez de deslumbrarme fue cuando me disparó, por la parte trasera, como un silbido, como si fuera una bala. Igual que para más grande. Y esto no es un hombre, esto es una muralla. Yo le calculé unos 6 metros. Y él tenía el pelo blanco. Sevilla Control. Confirmo todo lo que dice el comandante del Bari. Lo confirmo y lo ratifico. No es un avión, es un objeto volador de un tamaño como una casa de 5 pisos. Desde tiempos remotos los cielos se han visto surcados por extrañas luces que han sugerido a los hombres las más variadas interpretaciones. Buceando por antiguos legajos, encontré referencias de apariciones en Villaviciosa d'Odón y la provincia de Barcelona en los albores del siglo XVIII. Fueron luminarias con forma de cruz que causaron pavor a cientos de testigos. En aquellos momentos se habló de manifestaciones de tipo místico, del dibujo de la divinidad marcándose a fuego en las alturas. Hoy, 300 años después, sin duda clasificaríamos estos casos como auténticos ovnis. En febrero de 1826, uno de estos objetos llegó por vez primera a las portadas de un periódico. A las afueras de la población de Campo de Criptana, un artefacto ovoide, emitiendo un ruido ensordecedor y envuelto en llamas, se precipitó contra el suelo, siendo visto por decenas de campesinos que denunciaron el siniestro. Las autoridades militares se dirigieron al punto exacto de la caída, sin encontrar un solo rastro, y durante días sucesivos el incidente provocó varias interpelaciones oficiales. Fue un enigma que el Diario de Cádiz bautizó a toda página como el de la tinaja volante de la Mancha. Yo lo he oído y lo he visto. ¿Usted lo ha visto? Sí, era como un pájaro grande. Igual que un pájaro grande. Y guau, 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 guau. ¿Y usted tendría miedo? No le imagino. Hombre, toda la gente no teníamos miedo. Todos le teníamos miedo. Estas palabras las pude grabar en una de las más misteriosas regiones de nuestro país. Las pronunciaba Serafina Bejarano Rubio, anciana natural de Las Urdes y la última persona viva que recordaba la visión de un fúnebre personaje que se hizo leyenda y que en 3 jornadas de 1907 causó espanto entre la tranquila vecindad de un poblado sin luz ni agua. El párroco Isaac Gutiérrez, asustado cronista que narró estos hechos ante el obispado, se convirtió sin quererlo en el primer investigador ovni español. Él, con sus propios ojos, pudo ver lo que vieron todos: 2 inmensas bolas de fuego que junto a un ser vestido con oscuros ropajes flotaban sobre los montes próximos al ladrillar. El sacerdote recogió nombres, apellidos y declaraciones juradas de cada uno de sus feligreses, documentos que casi un siglo después pude recuperar del olvido al que parecían haber sido condenados. La Primera Gran Guerra puso en el escenario europeo nuevos prototipos de armamento. En nuestro país, el intento por dominar el aire comenzó unos años antes con la aventura del piloto Antonio Fernández, que pereció al intentar llegar hasta la frontera francesa. Poco antes de la contienda mundial se funda la llamada Escuela Civil de Getafe, y es precisamente allí donde los aviadores denuncian haber observado extrañas aeronaves sin alas surcando nuestro espacio aéreo. Eran esferas pulidas, sin aberturas ni señales de identificación.
En el corazón de Extremadura, en el poblado de Cambroncino, una de estas luminarias tuvo un encontronazo fatal con el pastor Nicolás Sánchez Martín, el que desgraciadamente puede ser considerado como nuestro primer mártir de los ovnis. La noche del 17 de octubre de 1917, este hombre fue atravesado por un fulgor ovalado que hacía movimientos bruscos e inteligentes junto al río. Su muerte, dramática y de la que nos queda constancia en las actas de defunción del médico Víctor Sánchez Hoyos, se produjo ante decenas de testigos en un camastro de helechos. El torrente sanguíneo descendió su temperatura hasta provocar el óbito ante el espanto de toda la vecindad. En mis viajes por la zona pude comprobar cómo decenas de personas, desde principios de siglo, se habían topado ya con el mismo fenómeno. Gentes como Irene Rueda me describían aquel prodigio al que incluso ya habían bautizado con el nombre de Luz de Ribera Oveja. Cuando traía para Ribera Oveja, cantaban los gallos. ¿Qué luz hay allí en el río? Y dice ella, no, mírala, ya está en el agua. Dice, mírala de por dónde va. Una cosa parecida a una escoba de esa de palma, estrechita de abajo y ancha de arriba. Pero que se veía dónde iba todo el agua y todo el monte. Y digo, el ángel de la guarda nos acompañe, que esa es la luz de Oveja. En los años 30, estos objetos sin identidad aparecerán acompañados de un misterio aún mayor. Figuras antropomorfas de diferentes y a veces absurdos aspectos. En 1935, en el pequeño pueblo sevillano de Aznalcázar, tuvo lugar una de las más extrañas representaciones que se recuerdan. Manuel Mora, terrateniente de la finca Aza Ancha, acabó moribundo tras la impresión sufrida al ver un gigantesco trompo luminoso que en pleno día había tomado tierra emitiendo un zumbido constante. Desde su caballo, a muy poca distancia, observó como varios individuos, que tomó en un principio por niños, flotaban junto al artefacto. Estaba equivocado y no tenía conciencia de que la historia lo había elegido como uno de los primeros testigos de un encuentro con humanoides. En plena guerra civil se recibieron diversas denuncias de la aparición de los misteriosos ovnis. En el frente de Granada, en 1938, varios soldados de infantería estuvieron a punto de abrir fuego contra un disco volante, brillante y sin señales, que se había aproximado al suelo a gran velocidad. Idéntica reacción, frenada por el miedo, apareció en el ejército contrario pocos días después. En Guadalajara, los militares observaron desde las trincheras dos figuras altas, suspendidas en una especie de robusta rampa que surgía del artilugio. Las dudas recorrieron ambas capitanías en aquellas jornadas. ¿A qué clase de prototipos se estaban enfrentando? El final de la contienda, un año después, demostró que no eran armas secretas del contrincante. ¿De qué se trataba entonces? Conversaciones como las de estos pilotos fueron más que habituales en alguno de los escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Los llamados Foo Fighters o esferas de fuego se convirtieron en un verdadero problema aéreo que nunca llegó a resolverse. Cada potencia pensó, como ocurrió en nuestro país, que se trataba de ingenios bélicos del bando opuesto. Las evidencias de su existencia quedaron plasmadas en algunas fotografías de los propios aviadores que registraron con sus cámaras las evoluciones de aeronaves brillantes y pequeñas que hacían movimientos imposibles para cualquier ingenio humano. Al igual que en Inglaterra o Francia, las bolas de luz sin pilotos ni enseña alguna son captadas desde diversos puntos de España. En las Islas Baleares, el 30 de marzo de 1950, se toma la primera imagen nítida de una de ellas. Toda la prensa nacional la lleva a sus portadas, como muestra de la rotundidad del nuevo enigma. Enrique Hausmann, fotógrafo alemán y delegado del Nodo en Mallorca, logra una serie de tomas que causan sensación en la opinión pública. Por vez primera, quedaba constancia del paso de los ovnis sobre nuestros cielos. El diario ofensivo de la provincia de Cuenca se hacía eco en los primeros días de julio de 1953 de una de las más extrañas historias ocurridas en nuestro país. Máximo Muñoz Hernáiz, pastor de 13 años del apartado pueblo de Villares del Saz, era el protagonista de un caso que con el tiempo rompió fronteras para plasmarse en los primeros estudios y publicaciones científicas sobre el tema ovni. Aquella tarde, en un paraje solitario conocido como La Islilla, una especie de tinaja estrecha descendió provocando un gran ruido del cielo. Unas horas después, el reverendo Antonio Burnes y los integrantes del campamento Cardenal Cisneros descubrían una serie de misteriosas pisadas sobre el terreno. Al mismo tiempo, el guardia civil Crescencio Atienza denunciaba la visión de un objeto ovoidal volando en las cercanías y se certificaba que el fotógrafo Carlos Ruiz Schick
había logrado obtener dos impresionantes imágenes del artefacto a su paso por la población del Provencio, a unos 50 kilómetros de Villares del Saz. El pastorcillo Máximo Muñoz jamás volvió a hablar de estos hechos. Desde finales de los años 40 y durante un lustro, la zona albaceteña de Balazote fue lugar propenso de avistamientos multitudinarios. Decenas de personas, en muy diversas ocasiones, habían asistido a verdaderas puestas en escena de estos discos voladores, incluso en las inmediaciones del casco urbano. La pregunta, nunca mejor dicho, estaba en el aire. ¿Se trataba de prototipos secretos o eran naves de otro mundo? Íbamos a la novena y allí desde la puerta de la iglesia estaba allí todo el grupo de gente viendo aquello. Se vio un bulto así, por ejemplo, dando vueltas y así con una luz, pero los que había allí, aquello daba vueltas y dicen que antes había dado una luz muy fuerte y corría por un lado y corría para otro. Durante el frío otoño de 1954 comenzaron a reunirse una serie de personajes en los sótanos del Café León de Madrid. Hasta ese momento el asunto ovni era algo que solo muy de vez en cuando aparecía en los diarios, pero allí, bajo la batuta de Fernando Sesma, personaje que creía recibir mensajes de los extraterrestres, intelectuales de la talla de Buero Vallejo o comisarios de policía como Dionisio Garrido, empezaron a debatir casi clandestinamente sobre esos platillos volantes que tanto interesaban ya a la opinión pública española. En las entrañas del recinto conocido como la Ballena Alegre nació el primer grupo de aficionados al tema y se gestaron algunas de las grandes tramas de la ufología. Muchas de ellas, pese a quien pese, aún no están resueltas. Este fragmento corresponde a una de las delirantes lecturas que Sesma hacía a sus acólitos en aquel sombrío café. Se sabe positivamente, y yo lo sé y lo puedo asegurar, que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, yo ya lo sabía, los propios de uno. Que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo, que están aquí. En un ambiente donde imperaba la máxima de creérselo todo mientras no se demostrara lo contrario, surgió un caso que sorprendió a los integrantes de la peculiar tertulia. Un enfermero de la residencia Las Flores, Alberto San Martín Gómez, relató una odisea que por vez primera parecía contener la anhelada prueba física de la vida en otros mundos. Marte pone en Madrid su primera piedra. Despuntaba 1955, cuando el rotativo El Alcázar titulaba así su portada. Los artículos del gran reportero Arcadio Vaquero hicieron triplicar las tiradas del periódico. En ellos se contaba en rigurosa exclusiva toda la intrigante experiencia de San Martín. Al parecer, la noche del 17 de noviembre, en las inmediaciones de los descampados de Ciudad Universitaria, se había topado con un extraño ser que parecía guardarle arrimado a la cuneta. Según su testimonio, el enfermero recibió de manos de aquel individuo vestido con un mono de una pieza, de mirada enigmática y cabello lacio y albino, una piedra rectangular con unos signos grabados en su superficie. Después, un objeto oscuro, emitiendo un leve zumbido, surgió de aquel lugar hacia los cielos. Causando una curiosidad sin precedentes, la piedra de San Martín recorrió todos los laboratorios y despachos de la época. El más prestigioso minerólogo del país, Pedro Bayón García Campomanes, se dirigió a la prensa afirmando la extrañeza de la composición de esa roca rosácea y rectangular. Días después, el director del Museo Arqueológico, Joaquín de Navascués, interpretaba los signos como los propios de algunas culturas antiguas, en referencia a la muerte. Tras semanas de indagaciones, sin obtener resultados objetivos, el protagonista de esta historia emigró desilusionado a Brasil, donde creía, por algún tipo de conexión que nunca explicó a nadie, que radicaba el misterio de su particular regalo del espacio. Años después, Alberto San Martín Gómez fallecía en extrañas circunstancias en Sao Paulo. Su muerte fue un duro golpe para todos los integrantes de la Ballena Alegre. De su piedra jamás nadie volvió a saber. Tan solo unos días después, concretamente al amanecer del 6 de diciembre, Juan Martínez Portolés, obrero de la construcción del pueblo de Rentería, tendría el raro privilegio de tocar con sus manos otros objetos supuestamente procedentes de un ovni. En las inmediaciones de los Altos de Ganchurizqueta, en Guipúzcoa, mientras se dirigía a su trabajo a bordo de su bicicleta, observó la presencia de una máquina rectangular de 4 metros de base por 3 de altura. En una de sus caras era visible un foco tenue que iluminaba el cercano caserío de Lloyd y Berry. Tras huir del lugar a toda velocidad, el capataz y varios compañeros de la obra llegaron hasta el lugar. Allí descubrieron unas pisadas de un pie talla 52, la vegetación aplastada y una serie de trozos metálicos y muelles envueltos en una sustancia negruzca.
Tras la pertinente declaración ante las autoridades del principal testigo, aquel inventario de extraños artilugios fue confiscado. Nunca se ha revelado su paradero. Se dejaba atrás una época gris y llena de apreturas, y casi sin que la sociedad española se diese cuenta, el problema de los ovnis comenzaba a filtrarse en todos los estratos, para ir abriendo hueco entre las páginas de los diarios y los boletines radiofónicos. Eran pocos los que no habían oído hablar de ellos, y a pesar de todo, aún se miraba el asunto con cierto recelo y desconfianza, como una materia lejana y digna de ser silenciada cuanto antes. Nadie esperaba, ni en lo más remoto, que la década siguiente llegase llena de sorpresas, de libros, de grupos de investigación, de declaraciones del ejército y, sobre todo, de casos apasionantes que ocuparían definitivamente la primera plana de la atención nacional. Los años 60 fueron los del desarrollismo, los del avance de las nuevas tecnologías y los de la incógnita ante la aventura espacial. En este marco de apertura a nuevos campos de la ciencia, los objetos volantes no identificados van a tener un papel sumamente importante. Hasta las universidades crearán sus propios grupos de investigación para analizar una casuística cada vez mayor y más llena de evidencias. Revistas como Algo o periódicos como ABC o Pueblo destinarán secciones íntegras para informar de estos extraños sucesos. Uno de los primeros que atrajo la atención de las autoridades ocurrió a las afueras de la industriosa ciudad de Baracaldo en 1964. El protagonista, un guardia civil que llegó a tocar un artefacto que descendió del cielo en las proximidades del caserío del policía Manuel Zurrutuza. El objeto metálico, aterrizado en un camino rural, desprendía una sustancia espumosa y blanquecina. El informe, redactado como expediente del incidente, relataba lo siguiente. A las 7 horas del día de ayer y por el propietario del caserío Basachu, sito en el camino de San Vicente Baracaldo, fue visto un cuerpo extraño de unas dimensiones aproximadas de 1,50 metros de alto y de unos 70 centímetros de diámetro, por ser este de forma cilíndrica, el cual era de un color blanco y se observaba desde larga distancia. Se había visto bajar del espacio y permanecía a unos 90 centímetros del suelo. El guardia civil Antolín Fernández Gutiérrez, tomando un palo en la mano, tocó por la parte central al objeto en cuestión, adhiriéndose al mismo parte de una materia espumosa. 1965, 16 de septiembre. Podríamos considerar esta fecha como clave en la historia de los ovnis en España. Más de 300.000 testigos, tal y como rezaban los periódicos y semanarios en sus portadas, habían visto con sus propios ojos un artefacto gigantesco en forma de ala delta, metálico, sin ventanillas o inscripciones, a una altura de 9.000 pies. Durante 4 largas horas fue divisado desde las provincias de Valladolid y Palencia. Un DC-8 que, repleto de pasajeros, hacía el trayecto Lisboa-París, pasó muy cerca de la plataforma de 1000 metros cuadrados que se balanceaba como una hoja muerta en mitad del cielo. Era algo de envergadura 3 veces superior a cualquier avión conocido, según se confirmó desde el aeropuerto de Villanubla. En el Colegio Dominico de Arcas Reales, el sacerdote Antonio Felices sacó un potente telescopio para divisar nítidamente al intruso. En el mismo patio, 30 años después, el padre Felices me relataba así su visión. Fue, probablemente, el avistamiento masivo más importante de nuestra historia. Estaba de 2.000 metros de altura. ¿Eso lo vio desde aquí ya, desde este? Sí, porque estaba encima de la vertical de Tudela, de Duero. Entonces lo vimos allí, en el laboratorio tenemos un telescopio grande, se veía muy claro, y estaba, cuidado, fue a las 4 de la tarde, desde las 4 hasta las 8, cuando ya ¡pum!, se vio para arriba. ¿Cuánta gente lo vio aquí? ¿Lo veía un montón de gente? Uy, muchísima gente, todo Valladolid. Madrid, el 6 de febrero de 1966, tenía casi 3 millones de habitantes. Muchos de sus barrios periféricos eran solares con cimientos en construcción. José Luis Jordán, que atravesaba de noche el poblado C de Aluche, observó algo que caía del cielo. Una figura luminosa en forma de plato de unos 10 metros de diámetro, con unas marcas o toberas en su parte inferior. Otras personas, desde diferentes puntos, afirmaron haber observado exactamente lo mismo. El rumor se apoderó del estarradio como un reguero de pólvora. Un ovni había aterrizado a las mismas puertas de la capital, dejando unas marcas sobre el terreno.
Al día siguiente, la noticia de este suceso complejo y lleno de brumas se convierte en un impacto sin precedentes. 12 horas después, la agencia de noticias Cifra distribuía en prensa y radiodifusión este comunicado a nivel nacional. Serían más o menos a las 8 de la tarde de ayer domingo cuando en el barrio de Aluche, muy cerca de la casa de campo, un objeto sin identificar, pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes, tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa, casi carbonizada, y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre. El otro, que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto, es Vicente Ortuño. Las descripciones coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió, se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad. 2 años después del suceso de Aluche, los madrileños volvían a salir a las calles para observar un triángulo volante que nadie pudo identificar. Un incalculable número de testigos, distribuidos en diversas zonas de la ciudad, fotografiaron desde puntos muy distintos aquella estructura misteriosa que reflectaba en su superficie los rayos solares. Al día siguiente, las portadas de todas las publicaciones reflejaban las imágenes del artefacto y las de la gente agolpándose en cualquier punto y señalando los cielos, con una mezcla de miedo y confusión. Aquella noche, miles de personas no pudieron conciliar el sueño. Sucesos como estos provocaron una inquietud social difícil de frenar. Se exigía una respuesta por parte de la autoridad competente, y la hubo de inmediato. El Ejército del Aire declaraba a partir de 1968 materia reservada todos los asuntos relacionados con el fenómeno ovni. Se iniciaban de este modo 25 largos años de secreto oficial sobre un tema que cada día interesaba más a las gentes del campo y las ciudades. Una medida urgente y rotunda que muchos no comprendieron y que marcó un punto de inflexión en la historia de la ufología. Los incidentes continuaron en tierra, mar y aire. Precisamente en este último entorno se dejaron sentir con especial fuerza las nuevas medidas militares. La noche del 4 de noviembre, en un vuelo de trayecto entre Londres y Alicante, el comandante Juan Ignacio Lorenzo Torres tuvo a unos pocos metros del morro de su avión un gigantesco ovni de apariencia pulsante. La escena se producía en la aeropista B31, sobre la vertical de Reus. Vimos una luz enorme, era una luz redonda, con 2 luces laterales que venían a rumbo de colisión hacia nosotros. Pasamos tal susto y fue tal la sensación de casi colisión que íbamos a tener que arrojamos incluso las bandejas. Fue cuando ya nos dimos cuenta de que aquello era pues algo extraño. En ese momento la luz se nos paró, se nos quedó como a unos 10 metros. El aspecto de la luz era como un ojo humano que tenía una especie de venas que recorrían como una especie de líquido. Bueno, nos recordaba un ojo humano. En un momento dado, ovni y avión quedaron frente a frente. Utilizando todos los medios visuales a su alcance y haciendo valer su sangre fría, Lorenzo Torres trató de establecer un contacto a través de la radio y con las luces del llamado Taxi Wave, con quien pilotase aquella aeronave imposible que iba a rumbo de colisión. Yo establecí un código muy sencillo con el posible ovni, y es apagar las luces del Taxi Wave de nuestro avión. Las apagué una vez, que eso quería decir sí, 2 veces encendida y apagada quería decir no, y empecé a interpelarle a la aeronave extraña y empezamos a hacerle una serie de interpelaciones de que si eran amigos y procedían de esta galaxia, en fin, como unas 20 interpelaciones, y paradójicamente algunas de nuestras preguntas aquel objeto se apagó y se encendió, como diciéndonos sí o no a las preguntas que yo le formulé. Tras los interrogatorios de rigor al llegar a la pista de aterrizaje, a este intachable profesional, con más de 30.000 horas de vuelo a sus espaldas, le requisaron las copias del radar. Esa misma noche, aunque eso nadie se lo dijo, el Escuadrón de Vigilancia Aérea EVA 3 de Constantina, en Sevilla, había captado el eco ovni. Oficialmente y por orden militar, el comandante Lorenzo simplemente había visto el planeta Venus. A pesar del silencio por imposición, los extraños encuentros seguían aconteciendo a personas de toda condición. Tan solo 10 días más tarde,
esta vez en una carretera próxima a Zafra, en Badajoz, Manuel Trejo era protagonista de un control totalmente inusual. A la derecha de la carretera, un individuo espigado, de unos 2 metros y muy robusto, permanecía completamente inmóvil. Al pasar por su lado, el Citroën 11 ligero comenzó a ahogarse, como afectado por una avería extraña. Al mismo tiempo, el reloj del testigo se detuvo, así como los componentes del cuadro de mandos. Detrás de aquel ser que despedía un fulgor verdoso, había algo aterrizado lleno de luces mortecinas de diversos tonos. Era uno de los primeros sucesos en este país que indicaban una causa-efecto entre las apariciones de ovnis y las anomalías electromagnéticas. Vehículos, instrumental técnico e incluso aparatos de radio sufren alteraciones ante la presencia de estos fenómenos. Prueba de ello es el encuentro que 4 soldados tienen en Los Monegros. Cerca del pueblo zaragozano de Bujaraloz, se ven sorprendidos por un enorme aparato oval que ha tomado tierra en ese rincón desértico. El coche, un viejo SEAT 1500 conducido por Francisco Martí, se ve afectado por una energía desconocida que prácticamente lo deja sin fuerza. Poco a poco, asombrados, los 4 hombres ven a través de la ventanilla el insólito espectáculo. Según recordaban nítidamente, aquello emitía una especie de zumbido en mitad de la noche. Idéntico, esta vez un taxi, es el protagonista de una historia que pudo acabar en tragedia. Basilio Casas, responsable del transporte público del pueblecito zamorano de Nuez de Aliste, hizo caso omiso de los comentarios sobre las misteriosas luces que se venían observando esas últimas noches por la zona. En mitad de una recta, tuvo tiempo para arrepentirse. Estas son sus palabras. Una circunferencia como de 1 metro, como una camilla, así, un color fuerte, tan fuerte que me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente unos instantes. Basilio Casas estuvo a punto de salirse de la carretera ante aquella esfera que iluminaba los campos como un sol a medianoche. Con terror, muchos años después, recordaba su odisea. Es el mismo espanto que no pudo borrar hasta su muerte Juan Rodríguez Domínguez, guardés de un menonar de Andalcóllar, en Sevilla, que sufrió el susto de su vida ya octogenario, concretamente el 12 de septiembre de 1971, cuando presenció el aterrizaje de algo parecido a un autobús en los campos de la finca El Lunarejo. Del interior de aquel aparato salieron 2 hileras de hombrecillos vestidos con trajes brillantes, que incluso lo iluminaron con potentes linternas. Aquella tarde, Juan recordó ante la Guardia Civil uno de los detalles que más le asombró: el zumbido fuerte y constante que hizo callar la naturaleza a la llegada del objeto. Era algo que hasta su último día no pudo olvidar. El Aljarafe sevillano fue protagonista durante los primeros años de los 70 de toda una oleada de observaciones. Casi el 100% de ellas iban precedidas de ese ruido de motores que resaltaba mientras el entorno, incluidos los animales, guardaban silencio. Sin embargo, no fue en los soleados campos andaluces donde por vez primera un testigo pudo registrar magnetofónicamente ese sonido tan peculiar y distinto a todos. El 22 de junio de 1972, el joven seminarista Javier Bosque pasaría a la pequeña gran historia de la ufología como el hombre que grabó el sonido de un ovni. Ocurrió en pleno Logroño, en el interior del recinto de los Escolapios. A las 2 de la mañana, Javier se encontraba descansando en su cuarto. Había estado grabando los acordes de su guitarra y el aparato descansaba a un lado de la cama. La ventana se abrió de par en par de repente y, como un visitante al que nadie había invitado, entró una claridad misteriosa precedida de un sonido constante. Después, como en la peor pesadilla, el joven seminarista observó una pequeña esfera blanca que poco a poco se introdujo en su propia habitación. Tapado hasta el cuello, no podía mover un solo músculo. Se había quedado paralizado por el terror. Inesperadamente de aquel artefacto surgió un haz de luz aún más fino que por espacio de unos segundos tocó el grabador. Haciendo un esfuerzo supremo, Bosque logró pulsar la tecla de REC en el magnetofón. El silencio en el exterior era completo. Tan solo se podía escuchar el leve zumbido oscilante que parecía proceder del ovni. El asustado testigo no era consciente de que en aquel preciso instante se estaba registrando, quién sabe si por vez primera en la historia, un sonido procedente de otro mundo, concretamente este.
Aquello tendría unos 50 centímetros de ancho y avanzaba y retrocedía por la estancia, afirmó horas después Javier Bosque a las autoridades. Desde la cama pudo ver cómo salía a toda velocidad hacia el encapotado cielo de Logroño. A la grabación nunca se le dio una explicación satisfactoria. Los técnicos de Radio Rioja y posteriormente los del CEI de Barcelona le otorgaron una fiabilidad total. Varios expertos en sonido intentaron reproducir el balance y la duplicación con sofisticados osciloscopios para demostrar que allí no hubo ni trampa ni cartón. El resultado de los análisis fue sorprendente. Los sonidos grabados en el cinta iban de 1000 a 4000 hercios y no pudieron ser generados en aquella habitación de ningún modo. Las notas que componían aquel fragmento, por su cadencia y modulación concretas, parecían componer un extraño mensaje. Como en un presagio, este caso tan sensacional, provisto de una evidencia sonora a la que nadie pudo dar solución, era casi el pistoletazo de salida de la época más fructífera y apasionante de la historia de los ovnis en España. Se avecinaba el lustro comprendido entre 1974 y 1979, 5 años que serán recordados sin lugar a dudas como los de la gran oleada. Cientos de casos, muchos de ellos con protagonistas de las fuerzas de seguridad y otros con evidencias rotundas en terrenos y radares, configurarían la época más gloriosa y activa del siglo. En las páginas de sucesos se agolparían sin cesar este tipo de encuentros que ya estaban generando incluso una nueva fe. En tiempos confusos de rupturas políticas y religiosas, los supuestos extraterrestres vendrían a llenar de modo peligroso un profundo vacío existencial. En las vías del tren de Tarrasa, 2 suicidas convencidos de su contacto iniciaban la lista negra de los mártires de la ufología. A pesar de todo, los militares callaban y a nadie le quedaba la menor duda de que fuesen lo que fuesen, viniesen de donde viniesen, los ovnis estaban ahí fuera. Los neumáticos chirriaron 1 y 1000 veces aquella mañana. La Guardia Civil se encontró jirones de las ruedas durante los 8 kilómetros de trayecto que por las inmediaciones del pueblo sevillano de Castillo de las Guardas había recorrido Adrián Sánchez. Un paraje solitario que aquella mañana del 20 de marzo había sido protagonista de un hecho singular, la violenta persecución de un ovni. A bordo de su viejo Citroën Dian 6, el señor Sánchez, viajante de comercio, se topó aquella mañana con una especie de gran hangar, suspendido a un lado de la carretera. En un principio pensó en el accidente de un avión y bajó raudo deslizándose por el terraplén. Cuando estuvo más cerca, pudo comprobar que nada era normal. 3 discos brillantes aparecían junto a la nave de mayor tamaño y comenzaban a entrar en ella en completo silencio. Todos menos uno. El último de los platillos, de unos 8 metros de diámetro y completamente pulido, fue directo hacia Adrián. Este aún tuvo fuerza para llegar al coche y arrancarlo pisando el acelerador a fondo. El ovni, a su espalda, los siguió durante varios kilómetros que se hicieron interminables. Por el retrovisor era perfectamente visible una estructura en la que zaherían los rayos del sol. Al final, enloquecido por el miedo, Adrián casi se estrelló a la entrada de un cortijo. Saltó del coche y pidió auxilio a los habitantes de la casa. Allí acabó su amarga aventura. El caso fue investigado horas después por el Ejército del Aire y abrió por vez primera en nuestra historia la edición del telediario. En ese preciso momento empezaba la oleada de 1974. Muy escéptico, el chofer de la Diputación de Cádiz, Cristóbal Muñoz, vio las noticias no muy lejos de allí, y sobre las 2 de la mañana, tras dejar al presidente en su domicilio, decidió regresar a través de la autopista que pasa junto al puerto de Santa María. En un momento dado, a la derecha de la carretera, observó un ser que en un principio tomó por un solitario autoestopista. Era muy alto, con el pelo largo y blanco, y parecía vestir un mono brillante. Escamado, detuvo el vehículo y puso pie a tierra para atenderlo. También pensó que podía tratarse de un accidente.
El terror se apoderó del señor Muñoz cuando a unos 3 metros del Ser, en la soledad de la autopista, comprobó que su altura era del todo antinatural y que del óvalo de su rostro surgió una potente luz que a modo de foco lo deslumbró. Con el corazón en un puño, montó en el coche y trató de arrancarlo, notando cómo el motor se ahogaba a tirones. Por detrás, el extraño autostopista se iba acercando lentamente. Nada de estos incidentes sabía el camionero salmantino Maximiliano Iglesias Sánchez al regresar desde el pueblo de Pinedas 24 horas después. Al no haber visto el telediario, en ningún momento relacionó las luces que le cerraban el camino con algo extraño que otras personas decían haber visto horas antes. Solo conforme su vieja camioneta Avia se fue aproximando, concibió que algo inusual estaba ocurriendo en aquel paraje de la Sierra de Béjar. No era normal que 2 discos brillantes y luminosos hubiesen aterrizado en mitad de una carretera comarcal. Maxi, 20 años después, me relataba así la primera impresión de lo que fue una noche de pesadilla. Iba yo con dirección a Pinedas, que entonces trabajaba yo con Aquilino Garrido Bernal, de materiales de construcción. Iba por una carretera local en dirección a Pinedas y entonces pues a unos kilómetros antes de llegar al lugar del sitio, pues me encontré una luz muy fuerte y pensaba yo que era normalmente pues un camión o un vehículo que llevaba las luces. Entonces, según me iba acercando, pues a continuación veía yo que las luces de un coche no eran. Y yo entonces comprendí de que, vamos, me imaginaba de que era un vehículo. Pero al llegar a los pocos metros, unos 200 metros aproximadamente, vi de que detenidamente no era entonces un coche, de algo desconocido, que estaba en la mitad de la carretera y otras dos luces estaban a mano derecha, o una mano, o sea, si vamos para allá, a mano izquierda. Entonces yo me paré con el camión. El motor de la Avia no respondía, y en mitad de la noche, a unos 200 metros y entre aquellos discos luminosos, surgieron repentinamente unos seres. Eran muy altos, y sus vestiduras ceñidas cubrían el cuerpo entero, dejando solamente visible el rostro. Parecían trabajar con unas toscas herramientas en un lateral del camino. En un momento dado, 2 de ellos señalaron el camión de Maximiliano y comenzaron a andar hacia él con paso firme. Entonces, el miedo más angustioso hizo presa en nuestro protagonista. Vi unas personas que, vamos, para mí, eran algo desconocido, más o menos eran más altos que nosotros aproximadamente, trabajaban como si estuvieran trabajando o analizando con herramientas que yo en mi vida las había visto, y para mí me quedé algo sorprendido de que aquello no era normal. Atrapado en el camión y con los seres a menos de 30 metros, Maximiliano Iglesias, temiendo por su vida, abrió la puerta y salió campo otra vez. Era, según me confesaba, lo que le dictó el instinto durante esa noche que jamás podrá olvidar. La prueba es de que yo estaba en el camión, y entonces no me arrancaba el vehículo, el camión, y entonces se quedaron fijando a mí y vinieron hacia mí. Y entonces yo el camión lo tuve que dejar abandonado y tuve que salir campo otra vez. Para mí llevaban como especie, vamos, porque era totalmente de noche, ¿no? Entonces se veía como si fuera un sol deslumbrante, pero vestían como si fueran una especie de un mono plateado que brillaba. El joven salmantino tuvo que lanzarse a una zanja y quedarse allí oculto mientras aquellos individuos peinaban la zona, como si quisieran atrapar al intruso. Durante más de media hora, Maxi permaneció allí, helado y con el barro hasta las cejas. Después, poco a poco, pudo volver hacia el camión. Ya no quedaba nadie y este arrancó perfectamente. Al día siguiente, la Guardia Civil y 2 enviados desde la NASA verificaban los rascones y surcos que unas herramientas desconocidas habían dejado en el arcén de la carretera de Valdeijaderos.
Después de casi 30 años, nadie ha podido explicarle a este hombre quiénes fueron sus perseguidores en aquella madrugada infernal. La Guardia Civil estuvo investigando el caso, incluso vinieron de Estados Unidos, desde la NASA, y estuvieron mirando la zona del terreno y todo, y aquello pues quedó completamente como un poco, ¿cómo le diría yo? Como un poco paralizado, como si ellos ya normalmente tuvieran algún conocimiento. Los 3 casos acaecidos en Sevilla, Cádiz y Salamanca produjeron gran inquietud en las esferas del Ejército del Aire. En Málaga, además, una flotilla de discos volantes fotografiados esa noche ocupaban toda la portada del Diario Sur o del diario La Vanguardia. Hoy sabemos que la CIA instruyó una serie de expedientes hechos públicos 25 años después, en los que se relataban las incidencias de estos sucesos registrados en apenas 24 horas en nuestro país. También podemos decir que en 1974 hubo una posibilidad de levantar el sello de materia reservada sobre el material ovni custodiado por los militares españoles. Pero tras la insólita oleada de marzo, el secreto continuó, si cabe, aún con más rigor. Una de las semanas más agitadas para el Ejército del Aire respecto a los ovnis se produjo al comenzar enero de 1975. En las inmediaciones de Quintana Ortuño, en Burgos, 4 soldados de la Academia de Ingenieros observaron detenidamente el aterrizaje de 5 objetos rojizos con forma de campana que abrasaban el campo. Al día siguiente, los 4 testigos, acompañados por el comandante José Luis Llorente, encontraban en el lugar de los hechos una huella calcinada de 300 metros cuadrados. El periodista Pedro J. Ramírez, entonces reportero de La Actualidad Española, logró fotografiar las escenas del reconocimiento. 20 años más tarde, los expedientes del Mando Operativo Aéreo entregados a la opinión pública contenían un singular cambio. En ellos se afirmaba lo siguiente. El lugar donde tuvo lugar el avistamiento fue inspeccionado al día siguiente, no encontrándose nada anormal en el terreno. Asimismo, nadie pudo corroborar lo relatado por los testigos. Las fotos y las huellas oficialmente no existían. Lo mismo ocurría con las plasmadas por otro objeto, aún más grande, que en la madrugada del 2 de enero aterrizó impunemente en el corazón del polígono de tiro de las Bardenas Reales de Navarra. Mi investigación en el lugar me permitió entrevistar a los militares que fueron testigo desde las torres de vigilancia. Vicente Martínez, Blas Gilabert o Roberto Bericat no podían creer que tras aquella noche de pesadilla, de la que quedaron marcas en el terreno y en la que hubo confiscación de material fotográfico, el ejército afirmase que todo se había debido al halo de la luna. El expediente original de los sucesos, entregado a Juan José Benítez en 1976, dejaba claro que lo que había sobrevolado las desérticas Bardenas Reales no era un simple reflejo óptico. En ese expediente se describe así al objeto. Manifestación del sargento primero del polígono de tiro de Bárdenas Reales. Se hallaba de servicio el día 2 de enero de 1975. Sobre las 11:10 de la noche fue avisado por la centralita de que se veían luces en el polígono y que se movían. Con unos prismáticos se desplazó al montículo detrás de cocheras y desde este punto percibió un objeto en forma de taza invertida con luces blancas en la parte superior e inferior y luces ámbar y blancas en los costados. Era de dimensiones similares a las de un camión. Una de las mayores preocupaciones manifestadas por los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado fue la presunta peligrosidad de los ovnis. El 13 de julio de 1975, dentro de la llamada Parcela 21, en el término de San Román de Hornija, en Valladolid, hubo una de las pocas pero contundentes muestras de la agresividad de este fenómeno. Emiliano Velasco Báez trabajaba arando con su tractor en dicho lugar, cuando en pleno día notó como un absurdo artefacto, surgido repentinamente de la nada, aparecía a su lado. Era algo cónico, con 2 antenas o barras en su parte superior. En mitad de su irregular estructura había varias ventanas o focos que destellaban. El miedo empezó a apoderarse del recio labrador, que pronto quiso huir de allí. Casi cuando se disponía a bajar, oyó un silbido cortante. Acto seguido, el cristal retrovisor se perforó. Aquello le había disparado. Cuando a mí me disparó la primera vez, se encendieron como si fueran luces en el cincho ese. A la segunda vez de deslumbrarme fue cuando me disparó, por la parte trasera, como un silbido, como si fuera una bala. Emiliano salió de la Parcela 21 como alma que lleva el diablo, dejando allí a tractor y a objeto. El pavor le impidió volver.
Al día siguiente, varios especialistas en proyectiles analizaban asombrados el impacto de la bala que atravesó el cristal. El padre Antonio Felices, que acudió allí como investigador y como quíntuple campeón de tiro y experto en balística, demostró que el orificio era perfecto y mucho más pequeño que el calibre menor utilizado en el mundo. El ovni no vino ni marchó, sino apareció. De repente a 1 metro de él, estuvo dando vueltas al tractor y disparó. No oyó un tiro, nada más oyó el silbido y el agujero que hizo en el cristal. Ahí le hizo un agujerito que era mucho menor que el agujero de una bala del 22. Que fue lo que usted luego comprobó con el rifle, ¿no? Sí, claro. Y era el agujero más pequeño todavía. 1976, además de uno de los años más convulsos de nuestra historia reciente, fue el año de los humanoides. En lugares tan distantes como el pequeño pueblo de Escalante, en Santander, o en las planicies de Matapozuelos, Valladolid, diversos testigos, niños y adultos, observaron con espanto las andanzas de misteriosos seres de gran altura, evolucionando muy cerca de las aldeas. En Mañeru, Navarra, toda una clase del colegio local y sus profesores pudieron ver desde el monte llamado El Ristro un ser de más de 2 metros junto a un artefacto extraño. En el lugar quedaron, como tantas otras veces, huellas de unas pisadas gigantescas. Sin embargo, la fecha clave fue la del 22 de junio. En ella, según consta en un amplísimo dossier que ha permanecido secreto durante 20 años, los integrantes de la fragata militar Atrevida son testigos de cómo emerge un objeto esférico prodigioso desde las aguas próximas a Fuerteventura. Gran parte del archipiélago canario presenció el gran fulgor del cielo en mitad de la noche. Según cientos de personas, aquella luz se dirigió hacia la zona de Gran Canaria. Allí, personas como estas pudieron verlo mucho más cerca. Y aquí pasó. Y aquí lo dejó el cultivo, lo dejó llano, quemado. Quemado no fue quemado, sino una cosa, no sé si fue el aire tan fuerte o la quemadura o los gases que traía, que llevaba y dejó llano aquí, una parte del cultivo. La aviación nos dijo que no comentáramos nada, se valló un poquito la entrada ahí, se valló un poquito, estuvo 3 días vallado con radioactividad. La visión más impresionante de este ovni, muy cerca del suelo, la tuvo el médico de Gáldar, Francisco Julio Padrón, acompañado de Dámaso Mendoza y Julio Estevez, cuando iban a tratar a un paciente en las cercanías de Las Rosas, pequeño municipio de Gran Canaria. Desde la carretera tuvieron una perspectiva del fenómeno que ninguno de ellos podrá olvidar mientras viva. La esfera, transparente, se había detenido y en su interior aparecían 2 hombres gigantescos, de más de 3 metros, mirándose frente a frente. El espectáculo sobrenatural les llenó de miedo en el camino vecinal. En varias casas diseminadas, muchas personas estaban observando exactamente lo mismo. Así lo recordaba el doctor Padrón. De la parte inferior de esa esfera se levantaba una especie de plataforma con 2 seres, y entre los 2 seres existía una especie de consola. ¿Cuánto medían esos seres? Pues aproximadamente 2,40, 2,50 o hasta 3. Eso es difícil de calcular a 15 o 20 metros. En el caso que yo vi eran rojizos. Tenían la cara un poco afilada hacia adelante y el cráneo hacia atrás más ancho. Juez instructor de este asunto, el teniente general del Ejército del Aire, Dolce Espejo, es un hombre valiente que no duda en calificar, pese a quien pese, el caso Gáldar como algo completamente inexplicable bajo la lógica humana. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé a abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan, todo esto? Hay una razón muy sencilla, que es muy desagradable tener que decir no sé. En muy corto espacio de tiempo se instruyeron confidencialmente los expedientes sobre visiones no solo de ovnis, sino también de seres misteriosos. Uno de los casos más extraños y sobre el que aún queda mucho por decir es el tiroteo de una figura inmensa en el interior de la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz, una fría noche de noviembre de 1976. Mis investigaciones actuales sobre este caso hacen posible que ahora pueda mostrarles por vez primera un fragmento de entrevista con José Manuel Trejo, que cayó abatido tras las ráfagas disparadas contra el humanoide. ¿Lo relacionas de alguna forma con el caso de Talavera?
Pues yo cuando cuando yo presencié la imagen de Talavera, pues en ese momento fue un caos total de acontecimientos rápidos. Primero unos ruidos, después una explosión de luz, después una aparición, un remolino de aire. O sea, allí había, en ese momento yo no relacioné unas cosas con otras, pero sentía como una tranquilidad interior, una confianza. Yo estoy seguro de que si a mí ese individuo, ese ser, no hubiese dado la descarga que me dio, yo en ese momento estaría muerto por los tiros. 6 años después del incidente del seminarista de Logroño, que grabó el sonido de un ovni, los miembros de la familia González de Audícana, vecinos de una torre de pisos del populoso barrio bilbaíno de Zurbaranbarri, tuvieron la misma suerte. En una noche de agosto de 1976, con calma absoluta en el exterior, se vieron soliviantados por un sonido metálico y repetitivo que entraba por una de las ventanas. Desde ella, asombrados, vieron un gigantesco objeto fusiforme y rojizo que se balanceaba sobre una antigua fábrica metalúrgica. Con frialdad, lograron tomar un viejo magnetofón y grabar durante varios minutos el misterioso repiqueteo metálico. Este es el sonido. A pesar de que los más escépticos, en una investigación realizada 10 años después, afirmaron que podía tratarse del eco de un sapo, los minuciosos análisis realizados por miembros de la Armada, gestionados por Juan José Benítez, dieron un resultado inmediato. Aquellas frecuencias alcanzaban picos de 21.000 hercios y se reproducían exactamente cada 4 segundos, algo imposible para cualquier criatura biológica. ¿Qué habían grabado entonces los González de Audícana en aquella noche de verano? Una de las investigaciones más apasionantes con las que me he topado a lo largo de estos años tras el fenómeno es la de un niño, Martín Rodríguez, que hasta el 1 de octubre de 1977 vivía absolutamente tranquilo en su Tordesillas natal. Esa tarde, en presencia de varios testigos, un artefacto cónico que permanecía aterrizado a las afueras de la población le lanzó un fino haz de luz antes de emprender vuelo en vertical. La historia del niño herido por un ovni en la vieja Castilla, para muchos, era una leyenda urbana, un simple mito generado por los propios ufólogos. Pero tras un sinfín de viajes por la comarca, pudo descubrir que no. La realidad rotunda, una vez más, superaba la ficción. Estas son las palabras de Martín Rodríguez en el descampado donde todo ocurrió. Tenía 3 patas, ¿sabes? Sí, pues como la forma de estas de las paralelas, una cosa así, y estaba en trípode. Sé que la recogió para adentro, las metió, pues eran patas muy gorditas, eran una cosa así. La puerta estaba a esta altura y se veía luz solo luz. Y se quedó un poco así en el aire, empezó a echar el humillo ese. Siguió haciendo el ruido y ya no le vi. Se quedó así posado, le ves hacer... A partir de eso ya no me acuerdo de más. Yo sé que me llevó el compañero y tal, no sé lo que le diría a mi padre, y desperté pues a los 3 o 4 días de inconsciente, más o menos. Ingresado en la residencia Onésimo Redondo de Valladolid, este muchacho de 7 años fue sometido a 14 operaciones a vida o muerte, tras haber estado expuesto a lo que podría ser una extraña fuente radiactiva. En el lugar quedaron huellas a modo de trípode y parte del campo chamuscado. El desconcierto del equipo médico se traslucía en 2 decenas de informes, donde los diagnósticos variaban, como si no se supiese a ciencia cierta el mal que le aquejaba. Llevaban también un oculista, que perdí la visión de este ojo, ¿sabes? Y la fui perdiendo, pero en corte, ¿sabes? Como cuando se te va cerrando el ojo igual. Se me iba cortando. Bueno, yo se lo explicaba a los médicos, me miraban, me ponían lentes a ver si veía mejor y tal. Que necesitaba una operación muy urgente, pero que iban a ver lo que se me veía ahí o lo que tenía, porque que me iban a abrir a ciegas, porque pensaban en su momento, según mis padres, bueno, eso ya me lo conté mis padres, que tuvieron tumor cerebral o algo de eso, ¿sabes? Los médicos nunca han dicho lo que tenía. Martín nunca sabrá si lo que tuvo a tan solo unos pasos en aquel solar era un artefacto procedente de otro mundo. La duda le inquietó durante años, como le ocurre a centenares de personas sencillas que han sido testigos de lo extraño. Tal es el caso de Emilio Ruiz Oribe, minero de la población cántabra de Puente San Miguel e infortunado protagonista
de un espantoso suceso. El 1 de diciembre de 1977, las casas de la población que lindaban con la carretera se bañaron con una extraña luz. Alguien había encendido el sol antes de tiempo. Un foco potente sobresaltó entre otros a la farmacéutica Balbina Noriega, que llegó a levantarse de la cama pensando que había amanecido. En el interior de la rústica casa de los Ruiz Oribe, Emilio miró hacia la ventana, y allí vio algo que no podrá olvidar jamás. Un ser extraño, imposible, de unos 3 metros de altura y de rasgos negroides, que se alejaba poco a poco del ventanuco por el que parecía haber estado espiando. Un individuo que merodeó aquella noche por la aldea y al que describía con estas palabras. Pero después, cuando eso, iba al tío para atrás, más grande, para atrás, más grande. Digo, esto no es un hombre, esto es una muralla, muy alto. Yo le calculé unos 6 metros. Y él tenía el pelo blanco, bigote blanco, cara normal, negra. Con incidentes tan extraños como este, la época más intensa y activa del fenómeno ovni en nuestro país comenzaba a bajar el telón. Se aproximaban los años 80, una década donde la casuística descendería a la par que lo hacía el interés de los medios de comunicación e incluso el de una sociedad cansada de no encontrar respuestas. A pesar de todo, el último coletazo de este tiempo proporcionaría portadas de todos los periódicos e incluso interpelaciones parlamentarias. Un avión de pasajeros se vería obligado a realizar un aterrizaje forzoso tras ser perseguido por un objeto volante no identificado. Un suceso de alcance mundial que ponía colofón a un periodo inolvidable y que abría, ya sin remedio, la larga travesía del desierto. Fue la noche más larga. Una llamada de emergencia se captó desde la vertical de Ibiza, en el Centro de Control de Vuelo de Barcelona. Era el 11 de noviembre de 1979. El comandante Lerdo de Tejada y su copiloto Ramón Zuazu iban a los mandos de la aeronave TAE 297, con destino al archipiélago canario y más de 100 pasajeros a bordo. En mitad de la oscuridad había aparecido algo. 2 luces fijas que se acercaban. ¿Confirma usted que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. La veloz aproximación del ovni provocó el terror entre la tripulación. Fue tal la evidencia de que un gigantesco aparato perseguía al TAE 297 que se decidió poner rumbo a Valencia para realizar un aterrizaje de emergencia. Desde el mismo aeropuerto de Manises, con el director Miguel Morlan a la cabeza, decenas de personas observaron con prismáticos al intruso aéreo tras la cola del avión. Barcelona, de TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, TAE 297, solamente puedo ver 2 luces rojas fijas, sin flashing. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE 297, recibida. A punto de tomar tierra, el comandante Lerdo de Tejada suplicó la intervención de un interceptor de la defensa. Pocos minutos después, un Mirage F-1 tripulado por el capitán Fernando Cámara despegaba desde la base aérea de Los Llanos en Albacete, con la misión de aproximarse al objeto. Si continúa con las 2 luces, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Si ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con descenso por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde Valencia. La repercusión del caso Manises se tradujo en portadas de todos los periódicos nacionales e incluso motivó la interpelación parlamentaria por parte del diputado socialista Mujica Herzog al gobierno de UCD con el fin de esclarecer los hechos. Han pasado más de 20 años y aún no ha habido una respuesta. Al mismo tiempo, el Ejército del Aire instruyó un voluminoso informe confidencial de más de 100 páginas que no logró dar una explicación a lo ocurrido aquella noche de otoño sobre el cielo mediterráneo. El incidente de Manises fue el colofón de toda una era. Si en los años 70 los ovnis habían sido unos actores importantes dentro de la sociedad de nuestro país, en los recién inaugurados 80, la sequía de casos y el silencio iban a ser desoladores. A pesar de todo, del abandono de los medios e incluso de muchos investigadores, apasionantes sucesos seguían produciéndose en algunos rincones del país. La diferencia es que apenas se hablaba de ellos y quedaban muertos en algunos legajos polvorientos de las comandancias de la Guardia Civil. Uno de los más complejos y sensacionales ocurrió en la población cacereña de Torrejoncillo. El 6 de agosto de 1980, la familia Salgado estuvo a punto de ser abrasada por un artefacto triangular que a las 3 de la tarde apareció emitiendo un zumbido tras las lomas de la finca Cuatro Cuartos y arrasando con todo lo que salía a su paso. Fue uno de los casos más extraños de nuestra historia. Más de 15 años después, encontré a los testigos en el mismo lugar de los hechos. Los protagonistas pudieron salvar la vida de milagro, gracias en parte al coche del guarda Domingo Jarlero, que pasó a recogerles casi en el instante en que aquel fenómeno rompía vallas, calcinaba animales y se aproximaba a la solitaria casa. Así lo recordaba Benito Salgado. Y ruido, me levanto, me asomo por una ventana, ahora veremos allí, si me asomo por la ventana, mira qué cosa más rara hay allí, mira, una cosa que iba así, en un lomero así como este, iba dando una vuelta así, pero rápido, por aquello iba echando, tenía una altura como de 50-60 metros de alto. 50-60 metros de alto. De alto el fuego, por un 100 metros de ancho casi, no tenía más. Y luego por donde iba quemando. Al mismo tiempo que la familia declaraba en el cuartel de Coria, decenas de habitantes del pueblo observaban un triángulo luminoso que ascendía en vertical hacia los cielos. Cuando las autoridades se personaron en el lugar de los hechos, encontraron un espectáculo dantesco. Los animales habían sido abrasados, las piedras calcinadas y arrancadas de las entrañas del suelo, y los cristales y las espinas de alambre se habían derretido. Así me lo recordaba Mariano Pinto, el guardia civil que encabezaba aquella primera inspección ocular. Nosotros, realmente el trabajo de la Guardia Civil allí no se hizo nada porque estaba ya totalmente quemado. Como yo en este caso no sabíamos si aquello sería normal o no, porque se veían algunos animales muertos, la casa quemada, me parece que se quemaron unas gallinas, una perra parida, un gato. La verdad yo no lo he visto igual porque es que nosotros allí no lo apagó nadie, se apagó solo. Piedras y todo quedaron calcinadas, sí. Las piedras quedaron pues molidas, pero incendio como ese nunca hay, nunca. El geólogo Juan Gil Montes pudo comprobar cómo las piedras se habían fundido y vitrificado. Aquello era sencillamente increíble. Las huellas de las quemaduras eran sectoriales y circulares y se cortaban en seco justo en el lugar en el que el presunto ovni ascendió a gran velocidad. Bajo tierra había decenas de animales carbonizados en sus madrigueras. Benito Salgado estaba convencido de que si aquello había asado por dentro a esas criaturas, podía haber hecho exactamente lo mismo con ellos. Las gallinas que teníamos allí, las gallinas estaban asadas. Asadas con las plumas, sin quemar ni las plumas. Pero la carne asada. Y allí había un llano como esta carretera, allí no se podía quemar nada, Y gatos y perros también, ¿no? Bueno, la perra que estaba para allí con los cachorritos estaban todos asfixiados y la perra tenía quemado. De aquí a desde la cruz, atrás al rabo,
todo eso se le veía hasta el final. Quemado, eso era quemado. Y un gato que apareció para allí después tenía todas las orejas quemadas, pinto quemado. Aquello es que era una buena cosa rara. Pero ustedes pensaban que aquello les abrazaba, claro. No, aquello los coge allí los asan. Es que si los coge los queman. Durante la primera mitad de esta década se produjo el letargo absoluto de la casuística. Definitivamente, los ovnis habían desaparecido del panorama social e informativo y los más escépticos volvían a hablar de la irrealidad de un mito moderno. Sin embargo, en los últimos coletazos de 1984 ocurrió algo totalmente imprevisto. Las luces misteriosas habían regresado. Álava era el lugar elegido. Radio Vitoria emitía un informativo especial sobre lo que estaba sucediendo. Los ovnis, esos objetos volantes no identificados, prefieren tierras alavesas. Y según expertos en la materia y buen número de ciudadanos, han visitado Vitoria, Salvatierra, Nanclares y Murguía el pasado 14 de septiembre y faltando pocos días para que comenzara octubre. Estas apariciones han coincidido con dos apagones que precisamente se produjeron en las mismas fechas, no solo en Álava, sino también en Guipúzcoa, Vizcaya y Rioja. Concretamente, el día 14 de septiembre, ante cientos de personas que celebraban alegremente las fiestas del barrio de Faramaga y a finales de mes sobre el campamento de Araca. Una multitud impresionante fijó su mirada en los cielos aquel 14 de septiembre. Las fiestas del barrio de Zaramaga, en la zona norte de la ciudad, se paralizaron ante el asombro. Varias dotaciones de la Policía Autonómica fueron testigo y periodistas e informadores como Prudencio Muguruza desplazaron diversas unidades móviles. Todos pudieron comprobar que allí, en mitad del cielo, seguía el misterioso intruso. Tenía una forma triangular con el borde luminoso, con unas luces, digamos, azuladas, verdosas y rojas. La ciudad quedó sumida en la penumbra por espacio de varias horas. Unos apagones que nunca nadie pudo explicar y que se cebaron con varias poblaciones alavesas extendieron los debates por toda la región. En Aligobeo, en la casa del ingeniero Carmelo Dabaña, al mismo tiempo que los objetos no identificados sobrevolaban la zona, una impresora se ponía a funcionar sola y sin conexión a la red eléctrica reproducía extraños símbolos sobre un papel. Juan José Benítez, nervioso por lo inusual del suceso, daba cuenta de la primicia apenas unos minutos después. Cuando se fue la luz, esta impresora se puso en marcha sola, cosa que es pues muy difícil, y además sin el tecleo previo necesario para que se pueda escribir sobre la misma. Entonces aparecieron una serie de ochos y de unos, y al lado de estos caracteres pues otros totalmente indescifrables que no corresponden a lo que a los programas para los que estaba preparada este microordenador. Te digo, está siendo analizado por especialistas. No entienden cómo, para empezar, una impresora puede funcionar sin luz, y punto segundo, cómo es posible que escriba algo para lo que no está programada. A pesar de los sucesos de Vitoria, la actualidad ovni no volvió a reactivarse hasta el 2 de febrero de 1988, fecha en la que un artefacto desconocido atravesó la península de parte a parte. Poco después, finalizando ya 1989, una noticia recorría el mundo y volvía a abrir los telediarios. En Voronezh, una ciudad industrial del centro de Rusia, había descendido un extraño objeto y 3 de sus supuestos tripulantes. Por una misteriosa casualidad, en la playa de los Bateles, en el municipio gaditano de Conil de la Frontera, ocurría algo muy similar. Un grupo de muchachos tuvo una terrible odisea con una luz y unos seres de inquietante aspecto, ante los que tuvieron que salir a la carrera. En una segunda observación, muy pocas horas después, el policía municipal Jesús Borrego pudo ver con sus propios ojos a uno de estos individuos casi gigantescos, con pelo lacio y albino y vestidos con un ceñido traje blanco. A pesar de ir armado, no pude evitar la sensación pura del terror. Estas son sus palabras. Fueron dos seres que, la verdad, sus características, su complexión, su altura, su gesto, su mirada de él especialmente hacia mí, pues la verdad me dio que pensar, ¿no? Yo quedé conmocionado interiormente, juntito a un poco de miedo.
El incidente de Conil ocupó portadas enteras de los semanarios de información general. Revistas de gran tirada como Tiempo titulaban "Ya están aquí", y el interés por el fenómeno se reactivaba como en sus mejores épocas. Llegaba una década llena de apasionantes sucesos, en la que el Ejército del Aire iniciaría, no sin polémica, la progresiva desclasificación de algunos de los expedientes custodiados oficialmente. En mi oficio de periodista tras la noticia, tuve la oportunidad de entrevistar a muchos testigos, tan solo horas después de haber ocurrido los hechos y antes de que nadie hubiese hablado con ellos. Y es que en diferentes puntos de España, durante estos 10 años, los encuentros con ovnis y entidades desconocidas continuaron como en un teatro absurdo al que nadie encuentra una explicación. Si este CD de un siglo de ovnis en España comenzaba con las voces de algunos testigos, es de ley hacer lo propio en el colofón de la obra, porque son ellos los verdaderos protagonistas de esta larga historia sin conclusión. En julio de 1996, un jubilado de Los Villares, en Jaén, se topó con lo que le parecía un insólito contenedor de icona, con un símbolo grabado en su superficie y 3 seres que relucían como si estuviesen cubiertos de papel de aluminio. El suceso tuvo lugar en pleno día y motivó una larguísima investigación que aún hoy no ha concluido. Tan solo unas horas después, en una de las casas de aquel pueblo, me encontraba cara a cara con Dionisio Ávila, quien no se había atrevido a contar a nadie su insólita aventura. Y cuando llego para arriba, me encuentro una cosa allí, que yo creo que aquello lo habían puesto la gente esta rincona, le doy la vuelta a aquello, ya sí me entró a mí un poco como cosa. Me encuentro trasero, raro, pero como nosotros, y estaba así como el papel alba, se brillaba como el papel alba, el cuerpo. Apenas un año después, recorría las carreteras en busca de uno de los más sensacionales casos de nuestra historia reciente. Aterrorizados, 2 policías con 30 años de impecable hoja de servicio me relataban por vez primera su extraña vivencia. Una gigantesca esfera de luz les había sorprendido en las afueras de la población gerundense de La Escala. En su interior se perfilaba un gigantesco ser, una sombra de más de 3 metros que les observaba colgada del cielo. Del suceso quedó un expediente oficial de la policía local que pude recuperar y una serie de dolencias médicas por las que el agente Manuel Delgado perdió la visión de un ojo. En el lugar de los hechos, Manuel Caballero me contaba así lo que tuvieron a tan solo 5 metros de su coche patrulla. Porque claro, aquello te sorprende mucho, ves una persona así, es que era una persona, ¿sí me entiendes? O sea, si esta persona se quisiera mover para los lados y en un espacio, bueno, pero sí que estaba en el centro, en el centro, en el mismo centro, se veía flotando, digamos, o sea que para llegar abajo con los pies y arriba con la cabeza, madre de Dios. Estaba ahí en el medio, en el centro. Y nos estaba mirando, hombre, claro, nos estaba mirando el padre, mirándonos. A ver si me entiendes, yo no le veía los ojos, claro está. Sabía que era una persona. Este peregrinar tras el misterio no se detiene. En una de mis últimas investigaciones pude comprobar sobre el terreno cómo las fuerzas de seguridad del Estado siguen muy de cerca el rastro de los ovnis. El último expediente oficial escrito al respecto en nuestro país es el del asombroso aterrizaje múltiple de varias plataformas de luz en las inmediaciones de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Incomprensiblemente, en el lugar del suceso habían aparecido 80 profundas huellas que no estaban realizadas ni por animales ni por maquinaria agrícola. Grabadora en ristre, y apenas un día después de lo sucedido, pude asistir a parte de las inspecciones del terreno e interrogatorios de la Guardia Civil. Yuri Andreyev, teniente ucraniano que denunció los hechos, era ya testigo de lo imposible, y se explicaba así ante la autoridad. Cuando salías de la esquina de casa, hay una curva, hay luces, como te explico, como un pasillo, así. ¿Desde donde está el coche lo viste tú más o menos? Pues sí, esto luz blanco. Sí, pero ¿tú estabas más o menos por donde el coche cuando las ves o antes? Sí. Estabas por donde el coche, miras hacia donde estamos y ves unas hileras de luces, ¿no? Sí, luces, aquí una, luego otra, tercera, no, yo no he visto. Bueno. ¿Había hueco entre ellas? O sea, hacía una luz, un hueco, otra luz. Luz como bombillas. Como bombillas encendidas, ¿no? Como una hilera de bombillas. ¿Cuántas más o menos ves? 2. 2, ¿no? Sí. ¿Como bolas? Sí, como hay luz, aquí hay luz, pero luz para todo el campo. Ah, eso es muy importante. Alumbrando para abajo. Alumbraban la tierra. La tierra. O sea, cuando tú estás en el coche por allí, sales por allí. De aquí he visto primera y aquí,
segundos. Y cuando tú estás allí, la luz hace intermitente. Sí, sí. 2 o 3 veces. Los ovnis siguen ahí, escribiendo en el cielo un interrogante que acompaña al hombre desde el inicio del tiempo. Escapando de cualquier medida científica y transformando las conciencias, no sabemos qué son ni quién los tripula, ni siquiera cuándo y dónde aparecerán de nuevo. Pero a día de hoy, tras un siglo escrutando las alturas desde nuestros campos y carreteras, podemos asegurar que su rotunda existencia queda fuera de cualquier duda. Ojalá, en este milenio que ahora se abre ante nosotros, alguien pueda despejar la eterna incógnita.